Buenos días. Muchas gracias a las personas que hacen posible estas actividades y que agradezco la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes estas reflexiones que son muy pertinentes, considero yo, en el momento que está viviendo nuestro país. Doy inicio planteándoles algunas consideraciones preliminares para darle forma a la discusión. Las reflexiones que voy a compartir con todos ustedes esta mañana vienen de un trabajo que he estado realizando desde el 2009 con la población de migrantes deportados. Y el modelo de atención que voy a compartir con ustedes es una propuesta que surge de acuerdo a la experiencia que he tenido en estos años de trabajo con esta población. La someto a la consideración de todos ustedes para iniciar un diálogo fructífero, porque la situación que vivimos respecto a estas poblaciones es tan compleja que requiere abordamientos multidisciplinarios y la participación de varios sectores de la población. Entonces, doy inicio con los planteamientos y las personas que hemos trabajado el tema de migración, en concreto México, Estados Unidos, sabemos que siempre México se ha considerado como un país de origen, de tránsito y destino. La nueva coyuntura ahorita es que también se convierte en un país de retorno de migrantes. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer todos es cómo estamos recibiendo a los migrantes mexicanos, nuestros compatriotas, nuestros connacionales, que tienen, como sabemos también, una importante participación en la economía de México por las remesas que ellos envían y que, dado su retorno forzado, pues dejarán de enviar. Entonces, considerando que México es ahora también un país de retorno de migrantes desplazados de manera forzada a través de las deportaciones. ¿Cuáles son los objetivos que me propongo con ustedes en esta mañana? Tenemos, dada la complejidad que ya mencioné, que identificar diferentes niveles de acción e intervención entre tres actores fundamentales. Serían, por una parte, los profesionales de la salud mental, los sectores de población organizada que atiende y ha dado cobijo a estas poblaciones, y por otra parte, los actores mismos que están siendo desplazados. Además, tenemos que tener el objetivo muy claro. ¿Vamos a trabajar en conjunto para qué? Considero yo que el principal reto ahorita es lograr una acogida y una estancia digna para este tipo de poblaciones, satisfacer las necesidades que ellos nos plantean, romper de alguna manera las imágenes estereotipadas que de ellos nos formamos muchas veces por lo que dice la prensa, por lo que sale en la televisión y por nuestras propias posturas ante la vida y ante estas problemáticas sociales. Otro objetivo para mí es evitar violaciones a los derechos humanos de estas poblaciones ya de por sí muy vulnerados y corregir desde el punto de vista de los sistemas de salud las disparidades e inequidades que se producen
normalmente en nuestro país, pero que ahorita en situación de crisis se agudizan. Otro de los objetivos es intercambiar las experiencias de trabajo que ustedes tienen de seguro para enriquecer el trabajo realizado. Todos podemos hacer algo encaminado al bienestar de los migrantes. Es una especie de premisa de la cual yo parto también, porque estamos todos colocados en una posición en el que tarde o temprano nos encontramos con ellos y tenemos que decidir qué vamos a hacer. Ahora, para entrar en el tema, ¿cuáles son las premisas con las cuales vamos a trabajar? Generalmente, la población que se acerca pidiendo un servicio de salud se considera el usuario, pero yo les propongo a ustedes que en este tipo de problemáticas consideremos que los expertos en el tema que vamos a abordar es la misma población desplazada. Nadie mejor que ellos conocen los problemas a los que se han enfrentado. Por lo tanto, nadie mejor que ellos sabe qué necesidades hay que resolver. Ellos pueden decirnos cuáles serían las posibles acciones a tomar y a desarrollar, y ellos deberán marcar, según yo, el ritmo de la intervención. De lo contrario, estamos en posibilidad de violentarlos más de lo que, como les mencioné, ya están siendo ellos violentados por las situaciones de vida que están siendo obligados a vivir. Por lo tanto, desde el sistema de salud, ¿cuál sería nuestra principal herramienta? El diálogo y una escucha atenta y respetuosa, como así debe de ser la intervención, sensible a sus necesidades. ¿Qué nos toca a nosotros si consideramos efectivamente que la población desplazada son los expertos en el tema? Tener una actitud de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros de ellos? ¿Qué de su experiencia de vida de alguna manera compartimos? ¿Cuáles son las situaciones que algunos de nuestros miembros de la familia han vivido también y que pueden ser parecidos a los que encontramos en esta población? Por lo tanto, también un principio ético para trabajar con estas poblaciones, además de los conocidos, de guardar la confidencialidad, de respetar su autonomía. En estos casos, muy en especial, tenemos que hacer énfasis en el principio de no maleficencia, de no causar mayor daño del que ya ellos están siendo afectados. ¿Cómo podemos hacer eso? Con situaciones tan sencillas como evitar reproducir la criminalización de la que son objeto y la estigmatización. Todos hemos oído que el actual presidente de Estados Unidos ha tenido frases peyorativas respecto a nosotros, todos como mexicanos, y en especial a las personas que se han dedicado muchos años de su vida a trabajar en Estados Unidos. Entonces, tenemos que cuidar mucho que las intervenciones que nosotros planteemos no se conviertan, quise decir, en un estresor adicional para estos pobladores, que no vean la forma en cómo ellos se traten de zafar o de no participar o de no colaborar cuando perciban que la atención posible a recibir en los sistemas de salud sea algo impuesto. Eso es lo que considero hay que evitar. Ahora bien, pasamos al modelo que les quiero compartir esta mañana. Tengo que decir que es un modelo que ha sido consensuado por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, también la Organización Panamericana de la Salud, que en varios momentos críticos de nuestro mundo
han desarrollado intervenciones exitosas con poblaciones que sufrieron emergencias y catástrofes. De alguna manera, la situación actual se equivale a una emergencia o a una crisis. En este momento se ha considerado como una crisis humanitaria por la dimensión del problema. ¿A qué me refiero? Que hay tan solo en el periodo de Obama fueron deportados 2.800.000 migrantes a México, entre los cuales muchos de ellos eran centroamericanos. Entonces se empezó a configurar una crisis que ha adquirido dimensiones humanitarias. De ahí la pertinencia, considero, del modelo propuesto. ¿Qué propone? Múltiples niveles de apoyos que sean complementarios y simultáneos, como mencioné al inicio. Tiene que ser una visión multidisciplinaria, porque una sola disciplina no puede dar respuesta de manera satisfactoria a la complejidad de este problema. ¿Qué propone también este modelo? Que se desnaturalice la violencia y la discriminación. Muchas veces consideramos que, bueno, ellos tienen la culpa, ¿para qué salen? ¿Para qué se exponen? Si ya conocen que lo difícil que está el cruce, si ya sabe que Estados Unidos siempre entre algunos sectores de su población siempre ha habido actitudes racistas, todo esto, pero esto es convalidar una actitud de violencia, y el modelo propone desnaturalizar esas actitudes. Y también la discriminación. ¿Qué abarca la discriminación? Las actitudes racistas, la cuestión de xenofobia, la cuestión de menosprecio, de no considerar los seres humanos, de considerar que los migrantes son aliens, extranjeros, de pensar que no tienen un estatuto humano, que son gente desechable, que hay muchos y que si mueren unos vendrán otros. Todas estas actitudes son las que hay que desnaturalizar. Está abierto el modelo para trabajar con sectores de población que suelen ser indiferentes a todas las problemáticas que acabo de mencionar. Muchas personas consideran que teniendo ellos sus necesidades satisfechas, ¿qué tienen que ver con esas problemáticas sociales? Absolutamente nada, pero consideran. Pero el día de mañana, tarde o temprano, todos nos vamos a ver involucrados de alguna manera en las consecuencias que va a tener estos fenómenos sociales si no se atienden de manera lo mejor posible, por plantearlo ahorita de alguna manera. ¿Cuál es otra característica del modelo? Pues que sea abarcativo, que sea incluyente y solidario con todas estas poblaciones. No sé si adelante esté explícitamente señalado, pero estamos pensando en poblaciones migrantes en México. Como ya mencioné, son los migrantes deportados, generalmente son mexicanos y centroamericanos, que están en nuestro país nuevamente por un desplazamiento forzado, por una situación límite, como ellos le llaman, que es la deportación. Pero también están los migrantes que han regresado en los programas de repatriación voluntaria. Ellos, forzados por las circunstancias de alguna manera, prefieren acogerse a ese tipo de ayudas y regresar antes de que se vean involucrados en un proceso legal que implica ser deportado. Están también las poblaciones de niños, de jóvenes y de adolescentes que se trasladan a Estados Unidos en búsqueda de la reunificación familiar y que también han sido deportados de manera masiva. Y por último, están los migrantes en tránsito que vienen de Centroamérica y que todos nosotros sabemos los múltiples problemas a los que se enfrentan día a día en su intento de cruzar el territorio mexicano y en su afán
de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Entonces, todos, si nos percatamos, hay similitudes, pero también hay grandes diferencias en cada uno de estos sectores a los que el modelo intenta dar respuesta a sus necesidades y considerar, dado que todos comparten el ser desplazados y el buscar mejores condiciones de vida de las que tienen en sus lugares de origen. Entonces, yo lo que quiero señalar es que el aporte también de mis reflexiones y que quiero compartir con ustedes es que tenemos que hacer una alianza, los profesionales de la salud, con la población general. ¿Cuál es esta? Pues todas las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, que ya de hecho están siendo un factor muy importante en la atención de esta población y que atienden aspectos de salud física y también de salud mental. Todos conocemos, por ejemplo, los albergues que los sectores de la Iglesia Católica han construido y mantenido para la atención de esta población, sobre todo los migrantes centroamericanos. ¿Cuál es otro de los aportes que yo considero que hay necesidad de tomar en cuenta? Que toda esta complejidad del problema expuesto nos exige ampliar y enriquecer nuestro concepto de salud mental. Y quiero hacer énfasis de que en eso me voy a centrar. ¿Para qué vamos a hacer todo lo anterior? Para, como mencioné antes, promover una actitud de acogida y hospitalidad adecuada a todas estas poblaciones. La imagen que tengo en esta diapositiva es del grupo de las patronas. Supongo que ustedes saben de su trabajo en el estado de Veracruz, que desde hace años preparan diario comida para los migrantes de desde Centroamérica que pasan en la Bestia hacia Estados Unidos. Y este sería un ejemplo muy preciso de cómo grupos de la sociedad civil tienen años participando en el cuidado y atención de estas poblaciones desplazadas. Aquí está en síntesis lo que vamos a platicar el día de hoy. Es el modelo que se basa en, como mencioné, la experiencia de organizaciones internacionales que siempre ejemplifican con una pirámide los diferentes niveles de atención que puede haber. Y todo esto lo vamos a examinar ahorita desde el concepto de la salud mental. En la base vamos a ver cuáles serían los recursos individuales y comunitarios que pueden dedicarse y de hecho lo hacen a la atención de estas poblaciones. Después, el siguiente nivel, hacia el vértice, está el papel del Estado, las ONGs, otras asociaciones y las instituciones de salud. Le sigue la atención en el primer nivel, en el sector salud, después atención en el segundo nivel y por último la atención ya especializada en problemas que puedan presentarse dadas estas situaciones de vida problemáticas y muy estresantes. Bueno, vamos a ver el primer nivel. Siempre en cada uno de ellos nos vamos a preguntar, ¿qué es la salud mental? De acuerdo a la experiencia que yo he tenido de trabajo con estas poblaciones, pensando en el nivel de toda la población y en esa base de la pirámide, hay autores, están citados ahí, que hablan que la salud mental es la capacidad de agencia de las personas. Parten del supuesto, de la premisa, que todas las personas tenemos recursos psicosociales a los cuales recurrimos ante situaciones de emergencia y que además hay instituciones sociales y comunitarias que también pueden apoyar en estas problemáticas. Entonces, estos sectores, a pesar de su situación de extrema precariedad,
tienen una fortaleza grande ante la adversidad. De hecho, se dice que los migrantes son personas especiales porque, a diferencia de los que no emigran, tienen un objetivo en la vida, el cual no les importa arriesgar su vida con tal de lograrlo. Entonces, tienen una gran fortaleza ante la adversidad. No podemos tampoco minimizar que tienen capacidad de decisión, que si estamos luchando para que se desestigmatice, tenemos que pensar que son personas con capacidad de decisión, que ellos pueden tomar sus propias alternativas de vida y que tienen, como ya mencioné, esa convicción para salir adelante y la recuperación ante todas las situaciones de vida difíciles a los que se enfrentan. Y ahí, de alguna manera, está ejemplificado con las fotografías todo lo que estas poblaciones pasan. En la misma base, y hablando de la salud mental, si la salud mental es entonces la capacidad de agencia de estos actores, pues las acciones colectivas autogestionadas para exigir derechos sociales están en el centro de esta manera de concebir la salud mental. ¿Quiénes son los que pueden ayudar? ¿Quiénes son los que están también desempeñando un papel preponderante en esta concepción de salud mental? Los líderes comunitarios, las asociaciones vecinales, las organizaciones locales. ¿Por qué? Porque ellos, por lo menos en teoría, deberían de tomar sus decisiones tomando en cuenta el bienestar psicosocial de las personas a las que atienden y a través de acciones decididas por los actores mismos. Por eso enfatizo la capacidad de decisión que tienen estos actores sociales. Entonces, ¿cuáles serían las técnicas de apoyo desde esta concepción de salud mental? El fortalecimiento de los recursos ya existentes en las comunidades, la autogestión de sus acciones, un trabajo comunitario y podemos fortalecer mucho la autoayuda en el sentido de que ellos nos indiquen qué necesitan y cómo podemos nosotros desde afuera ayudar. La imagen de en medio es una situación que ejemplifica lo que he querido decir, cómo desde pequeñitos nos podemos ser solidarios, podemos ser sensibles ante las necesidades de otras personas. Entonces, con esto cierro el nivel de la base. El otro pasamos también al siguiente nivel. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué es la salud mental? De acuerdo a los autores que están ahí también señalados, la salud mental es el resultado de decisiones que se toman a nivel político y económico, pero que deberían de reflejarse en el bienestar en esas mismas esferas, político y económico, de las poblaciones involucradas. ¿Qué es lo que en realidad sucede? Sucede que a los niveles de decisión de política mundial se toman decisiones que causan mucho sufrimiento personal y desmoralización social y que son el resultado de guerras, conflictos entre naciones, de problemas estructurales. Todos sabemos, México tiene unos niveles de pobreza y de desempleo muy grandes. Si México pertenece a la Organización de las Naciones Más Desarrolladas, siempre nos amanecemos con noticias de que ocupa los últimos lugares en la evaluación de educación, que tiene los primeros lugares en jóvenes que no tienen trabajo. Entonces, es toda una serie de problemas estructurales que de alguna manera no sencilla de seguir los hilos, son el resultado de decisiones que se toman a nivel político en las altas esferas mundiales. ¿Qué hace en concreto estas decisiones en estas poblaciones? Los ponen en una situación de ser expuestos ante
acciones del crimen organizado. ¿Cuáles son esas acciones? Pues desde la trata de personas, los narcotraficantes, trata de personas, el tráfico de órganos, todo eso está ya muy señalado y muy documentado de que estas poblaciones son blanco fácil para todas estas grupos del crimen organizado. Entonces, ¿por qué sucede eso? Pues es el resultado de la falta del bienestar político y económico que tiene que ver con una salud mental desde el punto de vista de estos autores. Este nivel que ya estoy tratando ahorita y el anterior, los autores que nos proponen estas reflexiones son antropólogos médicos, son personas que desde su disciplina consideran que hay que ampliar nuestros enfoques de la salud y de la mental y de la atención a esta, y no solo dedicarnos a lo que sería una atención ya en el vértice de la pirámide. Ahora vamos a ver, en este nivel, una vez que ya vimos qué es la salud mental, sería, como vemos, problemáticas estructurales las que están influyendo en su definición. Entonces, ¿quién resulta un actor clave? Son los estados, nación, involucrados en estas problemáticas. En este caso, el gobierno de nuestro país y el de Estados Unidos. Pero también, de alguna manera, están la sociedad, que los miembros de la sociedad que están participando en las instituciones de los gobiernos y en las ONGs que tienen contacto con los migrantes. ¿Por qué los vuelvo a repetir aquí? Porque ellos se dedican también no solo a cubrir las necesidades de escucha, de consejería, sino se dedican a la atención de necesidades básicas como darles albergue, cobijo, techo, ropa, comida, y satisfacen esas necesidades que para la población desplazada son fundamentales. En este nivel de atención también se necesita tener en cuenta que los afectados, o sea, las poblaciones desplazadas, son las que también marcan el ritmo y contenido de la atención, si bien ya no es propiamente una acción autogestiva como era en el primer nivel. ¿Por qué? Porque aquí ya dependen de la normatividad que fija cada una de esas ONGs. Todos sabemos que los albergues de las asociaciones religiosas que reciben a migrantes tienen una normatividad de recibirlos determinado número de días y de ahí les piden que sigan su camino. ¿Por qué? Porque vienen los que siguen. Entonces, no pueden quedarse ahí un mes, 2 meses, 3 meses, porque se verían totalmente rebasados, cuando de todos modos están rebasados. ¿Y cuáles son las técnicas que aquí se pueden usar? Pues los programas que se llaman y se conocen como primeros auxilios psicológicos, la consejería, el apoyo emocional y todo lo que también hay, pero por la falta de espacio y de tiempo ahorita no puedo abordarlos con mayor detenimiento, pero ya hay programas desarrollados, estructurados y que pronto también el Instituto Nacional de Psiquiatría los ofrecerá para todos aquellos interesados en acercarse a las problemáticas desde el punto de la salud mental de estas poblaciones. Ahora, pasamos al primer nivel de atención. En este nivel de atención también, la pregunta primera, ¿qué es la salud mental? Aquí hacemos énfasis en lo que en la definición clásica de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino que el potencial de las personas se desarrolle, logren lidiar con el estrés normal que presenta la vida, trabajen de forma productiva para ellos y aporten para su comunidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya es otro
las necesidades y los temas que se involucran en la definición de la salud mental, porque es el potencial de las personas, el estrés de la vida, el trabajo y el aporte a la comunidad. Por lo tanto, la salud mental se manifiesta en el desarrollo de las capacidades individuales y en los aportes que todos nosotros podemos dar para nuestra comunidad. En este nivel hay intervenciones breves y focalizadas que, como mencioné, ya están desarrolladas. Aquí ya interviene el personal de la salud, intervienen nosotros de alguna manera, todas las personas que desde la academia, desde la investigación y todas las personas que están asociadas con nosotros, como los estudiantes, los alumnos que hacen servicio social y todo, podemos involucrarnos en atender y en colaborar en la atención a estas poblaciones. ¿A qué recurrimos? Pues recurrimos a instrumentos breves de tamizaje para detección temprana de algunas complicaciones en la vida de estas personas para evitar que escalen y que se saturen los sistemas de salud. Hay técnicas específicas de psicoeducación, regulación emocional, de relajación, que se emplean en este nivel para, como mencioné, evitar que se escale la problemática. Pasamos entonces al segundo nivel de atención. La pregunta, aquí, ¿qué vamos a entender por salud mental? Esta definición se construye desde la disciplina, por decirlo de alguna manera, de la salud mental pública. Estoy tomando la referencia de un psiquiatra español de apellido Ashotegui que ha desarrollado lo que se llama el síndrome de Ulises. Él asevera que estas poblaciones se ven sometidas a situaciones extremas que cualquiera de nosotros en las mismas circunstancias desarrollaríamos los mismos síntomas que ellos. Dice, son estresores tan fuertes, tan potentes, tan cotidianos y permanentes que rebasan la capacidad de adaptación posible de cualquier persona. Entonces, la salud mental tiene que ver con situaciones extremas que no constituyen enfermedades, sino síndromes causados por estos estresores potentes que se mantienen en el tiempo, que no encuentran solución y que son resultado de situaciones límite. Todos nosotros sabemos cuántas personas han muerto en su intento de llegar a España, por ejemplo, todos los que han muerto en nuestra frontera México-Estados Unidos. Entonces, son situaciones que considera límites. Y de ahí su definición de salud mental. Entonces, lo que quiero rescatar aquí es que estos estresores no constituyen en sí enfermedades, sino que forman un conjunto de síntomas que él ha llamado síndromes y que, bueno, todas las personas que nos dedicamos ya a este nivel de atención sabemos que los síntomas que se organizan en determinada manera constituyen síndromes distintos, pero él le llama el síndrome de Ulises a la problemática de estas poblaciones. ¿Qué es lo que intenta hacerse desde los sistemas de salud a este nivel? La prevención psicosocial de la salud, que abarca, pues abarca lo que mencioné que hacen muchas ONGs, resolver los problemas cotidianos de estas poblaciones, darles acogida, procurarles un trabajo, procurarles la reunificación familiar, saber el tipo de duelo a las que estas por las que atraviesan estas poblaciones y se centran en eso, en el personal de salud centra su atención en la resolución de los duelos.
Los criterios que tenemos que seguir, sobre todo ya en estos niveles de atención, es evitar la estigmatización y disminuir los costos de la atención, como mencioné hace un momento, para evitar que se saturen los servicios de salud. Las técnicas que se emplean son entrevistas centradas en el manejo y en la aceptación de las pérdidas y en manejar las dificultades que algunas de estas pérdidas ocasionan. Llegamos así al vértice de la pirámide. Es ya el tercer nivel de atención. ¿Cómo se conceptualiza aquí la salud mental? Pues está centrada en la psicopatología. Aquí está enfocada netamente al tratamiento de las enfermedades y los trastornos mentales y se manejan categorías y criterios diagnósticos psiquiátricos que requieren efectivamente una atención ya especializada. Si ven, espero haber logrado mi objetivo de cómo cambia las definiciones de salud mental dependiendo del nivel al que hagamos referencia. Estamos en el vértice de la pirámide. Por lo tanto, aquí se trata de ver las diferentes enfermedades que pueden constituirse en trastornos mentales, que hay toda una literatura muy amplia y especializada en cuáles son los asociados a estas poblaciones. Suelen ser, primero empieza como con sintomatología depresiva, que puede convertirse en una depresión, los trastornos de angustia, el trastorno por estrés postraumático, los trastornos por uso y abuso de sustancias y la ideación suicida o la consumación del suicidio. En este nivel, pues son los profesionales los que brindan la atención especializada. ¿Por qué? Porque requieren ya, además de la terapia, de la escucha atenta, de la consejería, del manejo del duelo, requieren medicamento y ya no cualquiera puede decir cuál es el mejor en cada situación y para cada persona. De ahí que sí se requiera cierto conocimiento y cierto entrenamiento para poder atender a las poblaciones desde este nivel. De todos modos, en este nivel también se aplican instrumentos estandarizados a nivel internacional que ayudan a conocer las enfermedades asociadas a estas poblaciones. Y como mencioné ya, las técnicas son psicoterapia acompañada por medicamentos. Ahora, para terminar y ya pasar a la sección de preguntas y que compartamos e intercambiamos experiencias, pongo unos testimonios breves, concisos, de migrantes deportados con los que yo tuve contacto y que que ejemplifican lo que fui mencionando en cada uno de los niveles de la pirámide. En la base puse el testimonio de un deportado que tenía limpio su expediente migratorio, pero que su problema fue el alcohol. Entonces, él ya al estar en su comunidad de origen dice, participar como padrino en Alcohólicos Anónimos me permitió ayudar a jóvenes deportados y trabajar mi propia presencia en mi comunidad. Ahora me siento aceptado. ¿Qué es lo que quiero ejemplificar? Pues que ahí está esa capacidad innata de cualquier ser humano para agenciarse su salud a través del ejercicio de su agencia y cómo el dar un servicio a la comunidad puede tener un papel muy importante en sentirse bien consigo mismo y aceptado por los demás. En el siguiente nivel es cuando los
factores estructurales son los que están teniendo una incidencia especial. Es difícil aceptar que el sueño americano no existe más para nosotros y que al final no somos ni de aquí ni de allá. Esta es una de las grandes problemáticas sintetizadas de estas poblaciones. ¿De dónde son? ¿A dónde pertenecen? ¿Quién los va a acoger? ¿Dónde queda su familia? Si se fijan, tiene que ver por cuestiones estructurales, porque la gran cantidad de familias mexicanas que ahorita están disgregadas por las nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos implica todo esto. ¿De dónde soy? ¿De aquí o de allá? ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposa? Y de ahí se hace muy evidente también la necesidad de organización. Ustedes conocen que los jóvenes los jóvenes que Obama les dio la oportunidad de no ser deportados, se organizaron en el grupo que se llama Dreamers y ellos han estado dándonos ejemplos muy valiosos de lo que se logra cuando hay organización y cuando se quiere afianzar esa identidad. Paso ahora al primer nivel de atención. Dice, cuando me quedé sin trabajo, agoté el crédito de las tarjetas. Se refería a sus tarjetas de crédito. Empecé a discutir con la mamá de mis hijos y terminé golpeándola. Aquí, como vemos, ya escala el malestar, ya tiene consecuencias en la familia, ya requiere algún tipo de ayuda, porque está evidenciando falta de control y violencia a sus seres queridos, que eso, de acuerdo a la literatura especializada, es uno de los principales motivos de deportación de los migrantes mexicanos. El alcoholismo, por una parte, que ya se vio ejemplificado, y la violencia intrafamiliar. El siguiente nivel dice, el juez que me asignó migración me dijo que mi expediente estaba limpio, que mi problema era el alcoholismo. Entonces, aquí ya tuvo una consecuencia en la vida de la persona mucho más dramática, que como de hecho los dos ejemplifican eso, los dos fueron deportados. Y el último testimonio dice, ubicado ya en el vértice de la pirámide, cuando estuve en la cárcel, los médicos me diagnosticaron depresión. Todo el día estaba encerrado y solo veía muros. Aquí ya es claro que la situación de haber sido encarcelado desencadenó un diagnóstico y un sentimiento que el mismo sujeto llama depresión. Bueno, pasemos a lo último. Como vimos, y fue mi objetivo en esta presentación, en la atención desde la salud mental de estas poblaciones hay múltiples actores, perspectivas de la salud mental y niveles de intervención. Yo quisiera preguntarles a ustedes dónde creen que nos debemos de situar cada uno de nosotros, o de hecho, dónde estamos situados. ¿Qué podemos hacer por estas poblaciones? El día de hoy me llamó mucho la atención que en uno de los medios a nivel nacional, en un periódico, sale la noticia, México no está preparado para recibir a la población migrante deportada ni en tránsito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país para estar preparados? Es un hecho que están llegando, eso no depende de nosotros. ¿Y en qué vamos a contribuir nosotros para que nuestro país esté preparado efectivamente entonces para recibir a esas poblaciones? Entonces, como mencioné, tiene que haber intervenciones y acciones simultáneas y complementarias. El objetivo fundamental para mí es lo que mencioné en algunos de los testimonios y al principio. Es muy importante lograr una acogida hospitalaria y que no se repita una recepción fallida. El sentimiento expresado de múltiples maneras de no ser de aquí, ni de aquí, quise decir, ni de allá.
Para eso, pues hay necesidad de capacitaciones varias para todas las personas que estamos en el sector salud, trabajar con las comunidades y apoyarnos en organizaciones de base que ya están trabajando con estas poblaciones y tienen mucha experiencia de la cual podemos aprender. Por último, les dejo aquí mi contacto. Muchas gracias por su atención y estamos todos ya en la posibilidad de tener un intercambio de experiencias. Vuelvo a dar las gracias y seguimos.